de regreso de la pausa, en esta segunda parte del programa, quiero presentarles una entrevista realizada al licenciado Gustavo Fada, toda una eminencia y una personalidad en el comercio exterior, porque quiero contarles un poquito de su currículum. Él es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Relaciones Internacionales. Además es director y editor de la revista Container de Comercio Exterior, que se edita en Córdoba. Es docente de materias específicas de comercio exterior en la Universidad Nacional y la Universidad Católica, ambas de Córdoba, y también en la Universidad Empresarial Siglo XXI. Y además es el actual administrador de la aduana de Córdoba. Él estuvo presente aquí en Salta, participando como disertante en el Seminario de Comercio Internacional que organizó el Estudio Arbrock en el pasado mes de septiembre, y su tema fue costos ocultos en una operación de comercio exterior. Esto nos decía. Sabemos que uno de los temas que va a presentar en este seminario va a ser costos ocultos en una operación de comercio exterior. ¿De qué se trata este tema que vamos a ver? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En general, la idea es tratar de clarificar un poco que cuando ocurren algunas omisiones, incumplimientos de normativas, puede derivar en que una operación que a priori es rentable o el negocio es rentable termine no siéndolo, ¿cierto? Precisamente porque se descuidan todas estas cuestiones. Que un empresario pyme, muchas veces por ser el hombre orquesta, estar metido en lo que es la rueda operativa de la empresa, no delega, ¿cierto? No sabe delegar las tareas operativas y menos descentraliza las tomas de decisiones. Entre ellos podemos citar, por ejemplo, el desconocimiento de las normas cambiarias y bancarias, por ejemplo. Es decir, que puede ocurrir que en el caso de las importaciones y cuando se hace un pago anticipado, no se cumple en tiempo y forma para justificar la importación y consumo. O sea, uno de los factores claves, el manejo de los tiempos. Exactamente, el manejo de los tiempos y el desconocimiento, ¿cierto?, de las normas. Cuando decíamos, en el caso de las normas cambiarias, recién citábamos lo de las importaciones, que en el caso de importar y hay pago anticipado, se debe cumplir en tiempo y forma con la justificación de esa importación. Y en el caso de las exportaciones, que todos sabemos que los exportadores deben cumplir en tiempo y forma con el ingreso de divisas y su liquidación por el contravalor en pesos. Muchas veces, ¿cierto?, la demora o no tener plenamente justificadas estas operaciones terminan en costos y lo más grave de todo es que involucran a la empresa en sí, porque esto termina muchas veces con un sumario hasta de naturaleza penal por parte de la autoridad, que es el Banco Central de la República Argentina. Otro factor que el empresario pyme puede no tener en cuenta y que puede desencadenar otro costo oculto. Sí, con respecto a los tiempos, a los aspectos logísticos, digamos, puede ocurrir que, digamos, en todo lo que sea cuando hablamos de la logística como una variable competitiva, siempre tenemos que tener en claro lo que son transporte y seguro. Y allí entran a jugar y tiene incidencia los términos comerciales internacionales, que se conoce con el nombre de reglas Incoterms. De las 11 reglas Incoterms vigentes actualmente, hay dos que son digamos, que están en los extremos. Una es ex-war y la otra DDP. Una es la que menos ventaja o la que menos compromiso tiene el vendedor con respecto al comprador, porque coloca la mercadería a disposición del comprador. El vendedor la deja en la puerta de su empresa. Con lo cual el comprador extranjero o importador se tiene que hacer cargo de toda la gestión de la mercadería, desde que sale de la fábrica del exportador hasta que llega a su empresa en destino, es decir, pasando por todos los estadios que esto implica, toda la cadena logística. Y DDP en el otro extremo es como si fuera un efecto de espejo en el cual el vendedor le brinda las mayores ventajas o facilidades al comprador, poniéndole a disposición en la puerta de su empresa o en el lugar convenido. Muy bien. Esto, en Argentina, utilizar estas dos cláusulas son impracticables, no tienen aplicación práctica. ¿Por qué? Porque, digamos, las exigencias en Argentina, tanto para exportar como importar, están sujetas a un requisito tributario. Es decir, que para exportar, por ejemplo, hay que pagar impuestos, ¿cierto? Argentina y una treintena de países aplica esto. En Argentina, particularmente, este requisito tributario exige que haya un sujeto que tribute, es decir, un contribuyente. Por lo tanto, el extranjero, el exportador extranjero, para poder realizar una exportación tendría que estar inscrito en AFIP, tener su CUIP, tener su clave fiscal y estar inscrito en el registro de importadores y exportadores para poder pagar impuestos, con lo cual esto es imposible.
Y en ese caso, digamos que no se puede utilizar la Incoterms Word, con lo cual generaría muchos problemas y costos ocultos si se fijara entre comprador y vendedor esta Incoterms. Y lo mismo de DP, es a la inversa. Cuando en este caso el exportador argentino, o en este caso un exportador extranjero que venda a la Argentina, tiene que inscribirse en Argentina porque tiene que hacer el despacho de importación, tiene que hacer el desaduanamiento, contratar un despachante y pagar los impuestos, con lo cual también tiene que tener domicilio constituido, tener su CUIP, tener una empresa constituida en Argentina, cosa que lo torna impracticable estas dos. Muchas veces se cometen estos errores que ocasionan plata, es decir, que los errores en comercio exterior cuestan mucho. Otro de los factores puede venir en este caso, por las omisiones, por ejemplo, omisiones o incumplimiento de las normas legales. Y en este caso podemos hablar de los aspectos aduaneros. Entonces, en este caso, por ejemplo, muchas de las operaciones comerciales exige la presentación de un certificado de origen. Hay una resolución ya de la década del 90 del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, 763 del año 96, que establece cuáles son las condiciones en las cuales se debe presentar un certificado de origen o que la autoridad de aplicación le va a exigir. En ese caso tenemos, por ejemplo, para mercadería que está sujeta a un tratamiento preferencial, es decir, que provenga de alguno de aquellos países con los cuales Argentina tiene algún proceso de integración comercial o forme parte de un bloque comercial, puede ser Mercosur, ALADI. El otro caso tiene que ver generalmente cuando se exige un certificado de origen porque estamos frente a situaciones de competencia desleal, hablemos de dumping, de subsidio, o bien cuando hay un aumento súbito de importación en un periodo muy corto de tiempo que causan daño, produce el mismo efecto que una competencia desleal, y en este caso estamos hablando de cláusulas de salvaguardias o salvaguarda, o bien simplemente porque hay una exigencia por parte de la autoridad de aplicación con fines estadísticos. Entonces muchas veces se cierran negocios, se cierran operaciones comerciales y llegado el momento hay una omisión en la presentación del certificado de origen o desconocían que lo tenían que presentar. Esto también va a generar que ante la falta del certificado de origen, la legislación argentina permite que se reemplace por un régimen de garantía, pero los plazos son perentorios. Entonces, si no se cumple con la presentación del certificado de origen en esos plazos perentorios, va a derivar, por un lado, en una sanción desde el punto de vista infraccional, porque hay una infracción a las disposiciones del Código Aduanero en que hay una declaración inexacta. Así lo prevé el artículo 954 del Código Aduanero, con lo cual es muy gravosa la sanción económica que va a tener el empresario. Y por otra, también se apertura un sumario disciplinario por parte que puede tener consecuencias nefastas para el importador o el exportador, en el caso de que puede terminar con la suspensión de la matrícula de importador-exportador. Por favor, ¿cuántos factores intervienen en que incurramos los empresarios pymes en estos costos ocultos, ¿no? ¿Y de qué manera se pueden evitar? ¿El asesoramiento, la capacitación, un buen equipo de trabajo? Exacto, digamos, por allí pasa la clave, ¿no? Digamos, consultado a todos los empresarios, digamos, sobre cuáles son los problemas comunes o en la operatoria del comercio exterior, concluimos en un común denominador que es la falta de profesionalización. Y cuando decimos falta de profesionalización, quiere decir que una planificación, una operación de comercio internacional no ha sido consensuado, no se ha tenido en cuenta toda la empresa en su conjunto, digamos. Por ahí quien cierra la operación es el área comercial o el área de marketing y no tiene en cuenta la parte de producción, no tiene en cuenta la parte de impuestos, la parte de planificación, de producción, de impuestos, como decía, impuestos, la parte de legales, digamos, que todas las áreas son más que muy importantes, digamos. Entonces nada puede quedar librado al azar en una operación de comercio internacional. Por otro lado, también el asesoramiento externo, que es clave, ¿no? Con todas estas cuestiones que tienen que ver con lo bancario, con lo cambiario, con lo tributario, con lo penal, digamos, con lo normativo. Entonces, digamos que no es que por una cuestión de decisión única del empresario pyme o del dueño de la empresa, digamos, que toma la decisión de exportar o importar, ya está solucionando el problema. Acá tiene que haber un involucramiento de todas las áreas. Entonces, esta es una forma, y contar con el asesoramiento de especialistas en comercio exterior, sin que esto resulte muy caro. Si nosotros ponemos la balanza, el costo de oportunidad, creo que es mucho más conveniente planificar la operación involucrando a todas las áreas y tener un asesoramiento acorde que caer en estos errores u omisiones o incumplimientos que derivan en costos. Y costos, como dijimos, los errores en comercio exterior cuestan plata y mucho. Y parte de esa necesidad de información y la capacitación que necesita el empresario pyme es el motivo de su presencia aquí en Salta, en la participación de este seminario. ¿Es la primera vez que está en Salta?
No, digamos, no es la primera vez, gracias a Dios, ya he venido varias veces, pero sí es la segunda vez como participante en un evento, digamos, que tiene que ver con comercio internacional. He venido por motivos de familiares o por motivos de turismo, digamos, que adoro esta provincia y bueno, pero más grato todavía es estar aquí y poder hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el comercio internacional.